Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre las conferencias tripartitas, la Guerra Fría, la creación de la ONU, entre otros temas. Desde noviembre de 1943 hasta julio de 1945 se celebraron 3 conferencias cuyo objetivo era organizar la estrategia de la Gran Alianza para la posguerra. La primera conferencia se realizó en Teherán, Irán, en noviembre de 1943. A esta conferencia asistieron los Estados Unidos, representados por Franklin Roosevelt, Unión Soviética, representada por Joseph Stalin, e Inglaterra, representada por Winston Churchill. En esta conferencia se estableció que las fronteras de la posguerra quedaran establecidas hasta donde llegaran los ejércitos aliados en su lucha por vencer a Alemania, acción que inició una competencia entre el anglo-estadounidense y el soviético por conquistar Europa. La segunda conferencia se realizó en Yalta, Rusia, en febrero de 1945. A esta conferencia asistieron los mismos líderes de la conferencia de Irán. Tuvo como objetivo el reparto de Europa en la posguerra. Se discutió por primera vez la idea de crear una organización que reemplazara a la Sociedad de las Naciones. La tercera y última conferencia se celebró en Potsdam, Alemania, de julio a agosto en 1945. Esta conferencia asistieron los mismos líderes, excepto por el cambio de presidente de los Estados Unidos, que ahora eran representados por Harry Truman. El objetivo de esta reunión era el reparto de Europa y de Alemania, y la urgencia de la derrota de Japón. En cuanto al reparto de Europa, los principales cambios favorecieron a la Unión Soviética, la que recuperó la mayoría de sus territorios. Además, recibió el control territorial sobre los estados de Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Polonia y Hungría. En cuanto a Alemania, quedó sometida a 4 zonas de control extranjero. Se le cedió a Polonia la Prusia Oriental, la Pomerania y la Silesia, lo que hizo que el país fuera desmilitarizado. La Unión Soviética pasó a controlar 1/4 del territorio alemán y la capital alemana, Berlín. En relación a la derrota de Japón, Stalin urgió al presidente estadounidense sobre la necesidad de apurar el fin de la guerra. En este contexto, Truman resolvió lanzar las bombas atómicas sobre Japón sin consultar a sus aliados ingleses y rusos. Creación de la ONU. El 25 de abril de 1945, representantes de 51 estados se reunieron en San Francisco para aprobar la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La Guerra Fría involucró a la Unión Soviética Rusa y a Estados Unidos. Estos países mantuvieron una hegemonía mundial. Este periodo tuvo las siguientes características. A. Mundo bipolar. División del mundo en zonas de influencia política y militar. B. Estrategias indirectas de desestabilización del contrincante. No hubo una guerra militarizada, sino una guerra tecnológica, armamentista, espacial, espionaje, sustentabilidad económica, etc. Las peleas militares se desarrollaban en países pequeños. C. Carreras armamentistas. Las armas nucleares, con su amenaza a la población, desarrollada por las potencias mundiales, impidió que hubiera habido enfrentamientos militares. Estados Unidos, 1943, Francia, 1949, Unión Soviética Rusa, 1950 y China, 1957. Estos países comenzaron a desarrollar la tecnología nuclear, construyendo así la bomba atómica, que posteriormente fue lanzada a Hiroshima y Nagasaki. D. Enfrentamiento ideológico. Estados Unidos se autoproclamó el defensor del mundo libre, mientras que la Unión Soviética Rusa se erigió como la patria de los trabajadores. La guerra de las propagandas produce un enfrentamiento entre la libertad y la igualdad.
Etapas de la Guerra Fría. 1. Desarrollo del telón de acero. 1945-1948. Características. División geopolítica de Alemania y el resto de Europa. Desarrollo de Europa del Este y de la frontera entre ambos polos de Europa. La cortina de hierro, según Churchill. Implantación del socialismo en Europa Oriental. Reconstrucción de Europa y Japón, con financiamiento norteamericano. Plan Marshall. Conflictos bipolares. La crisis de Berlín, 1948. Nace el Estado de Israel, 1948. Política soviética de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Descolonización asiática. 2. Contención y beligerancia, 1948-1954. Características. Surgimiento de las alianzas defensivas, la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Estados Unidos y Europa Occidental, y el Pacto de Varsovia, Unión Soviética Rusa y Europa Oriental. Desarrollo de la estrategia de contención del avance comunista en Asia por parte de los Estados Unidos. Conflictos bipolares. Surgimiento de las dos Alemanias, Alemania Federal y Alemania Democrática. Primer conflicto árabe-israelí. Revolución comunista en China, 1949. Guerra Corea, 1950-1953. 3. Coexistencia pacífica, 1955-1962. Características. Crisis política en la Unión Soviética Rusa por la muerte de Stalin y llegada de Khrushchev. Cambio de estrategia soviética. Coexistencia pacífica. Competencia total entre socialismo y capitalismo, con acercamiento diplomático. Carrera armamentista, atómica y espacial. En 1961, la Unión Soviética Rusa termina con la construcción del Muro de Berlín. Conflictos bipolares. Guerra de Vietnam, 1955-1974. Invasión soviética a Hungría, 1956. Revolución cubana, 1959. Descolonización africana. Movimiento de países no alineados, Bandung, 1955. 4. Distensión y crisis, 1962-1973. Características. Revolución palaciega en la Unión Soviética Rusa. Khrushchev es reemplazado por Brezhnev. Neoconservadurismo dentro del comunismo. Moratoria atómica. Tratados que buscan limitar la producción y la difusión de las bombas atómicas. Teléfono rojo. Tlatelolco de los no proliferación. SALT. Conflictos bipolares. Guerra de Vietnam. Crisis de los misiles, 1962. Golpes de estados liderados por militares en América Latina, 1964-1973. Represión soviética de la Primavera de Praga, 1968. Descolonización en África. 4. Detente, 1974-1979. Características. Acuerdos de delimitación en empleo de bombas atómicas, SALT-3. Recesión económica producida por la crisis del petróleo, 1974. Declive de la supremacía estadounidense. Ampliación de la zona soviética a Vietnam, Etiopía y Somalia. Conflictos bipolares. Fin de la guerra de Vietnam. Revuelta obrera en Polonia. Neocolonialismo. 5. Reinicio de hostilidades, 1979-1985. Características. Segunda Guerra Fría. La Unión Soviética Rusa inicia nueva carrera atómica y crisis de los euromisiles. Boicot de Estados Unidos a las Olimpiadas de Moscú. En Estados Unidos se da inicio el programa La Guerra de las Galaxias, impulsado por el presidente Reagan. Conflictos bipolares. Revolución Nicaragua, 1979.
Invasión soviética a Afganistán, 1979-1988. Guerra Irán-Irak. 7. Cooperación y crisis, 1985-1989. Características: crisis política en la Unión Soviética Rusa. Gorbachev al poder. Perestroika y Glasnost. Nuevos acuerdos de limitación de armas atómicas. Crisis geopolítica de la zona soviética en Europa Oriental. Revoluciones y procesos electorales. Caída del muro de Berlín, noviembre de 1989. Desaparición de la Unión Soviética Rusa en 1990. Surgimiento del SEI, un nuevo estado en su reemplazo. Conflictos bipolares. Desmembramiento de Europa Oriental y de la Unión Soviética Rusa. Reunificación de Alemania. Primera Guerra del Golfo Pérsico, 1990. Inicio de la Guerra Civil de Yugoslavia. Los gastos de las potencias mundiales se centraron en el arsenal atómico. En 1963, con la llegada de la crisis de los misiles, las superpotencias comenzaron a reunirse para limitar la carrera atómica. La carrera espacial comienza en 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1. Esto causó miedo en la población de Estados Unidos, ya que podían ser atacados con bombas atómicas a distancia. Hitos espaciales de la Unión Soviética Rusa. Primer ser vivo en el espacio, Peralaika, 1957. Primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, 1961. Primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, 1963. Primer latinoamericano en el espacio, Tamayo, Cuba, en cohete ruso, 1980. Hitos espaciales de Estados Unidos. Chimpancés en el espacio, USA, 1960. Primer estadounidense en el espacio, Shepard, 1961. Primera mujer estadounidense en el espacio, Charlie Wright, 1983. Primer alunizaje, Apolo 11, USA, 1969.